Bueno, para este arete he utilizado cinta ilusión de 1 centímetro. El moñito está hecho en esa cinta tipo velo de 2 centímetros. Utilicé 23 centímetros para el moño y una perlita de esas que vienen ya partidas por la mitad. La puse en el centro. Por supuesto su ganchito y su argolla. Para este arete empleé un arito un poco más grande que el anterior. Este viene más que todo en esos envases de yogur natural. Vamos a empezar. Acá sí es importante que utilicemos lo que es la silicona para que nos ayude a que eso quede bien estable. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hacer nuestro corazón. Para eso lo doblamos por la mitad y uno de los extremos lo llevamos hacia adentro y empezamos a darle forma. Una vez ya tenga la forma que nosotros deseamos, empezamos a envolver. Para este no vamos a dejar ninguna punta, no vamos a dejar cinta, vamos a empezar a envolver de la parte de abajo hasta completar todo. Y empezamos por acá, empezamos por la punta y vamos a ir dando la vuelta. Para este aro aproximadamente, para este corazón, perdón, aproximadamente me gasté 35 centímetros de esta cinta. Como esta cinta es más gruesa, hay que ir ajustando con fuerza, irse ayudando con los deditos. Aquí ya vamos llegando al final, entonces igualmente voy ajustando. Y aquí en la punta puedo pasar 2 vuelticas para que quede bien estable. Y bueno, allí le voy a poner un punto de silicona y voy a cortar de manera de que me quede aquí encima el corte, porque allí es donde voy a poner mi moño. Entonces me ayudo con la silicona para que me quede allí. Esperamos que se eche un poquito. Aquí lo que voy a hacer es cortar, desde aquí corto la cinta para finalizar. Vamos a quemar para que no se deshilache. Está todavía la silicona fresca. Bueno, entonces no se preocupen si les queda allí terminado, porque allí es donde va a ir el moño. Lo que hacemos aquí es volver otra vez a darle la formita de corazón que se ha perdido un poquito, limpiarle un poquito de la silicona que a veces va quedando por ahí, los pedacitos. Bueno, el moñito yo ya lo tenía adelantado, acá lo tengo. Vamos a proceder a poner nuestro moñito en el corazón, que va a quedar allí en todo el centro. Ponemos un poquito de silicona y allí miramos de que nuestra perlita quede alineada al centro. Si ustedes quieren de pronto que quede un poquito más estable, pueden untar un poquito de silicona
aquí y en las punticas del moñito, para que de pronto quede un poquito más estable. Entonces yo voy a poner un poquito aquí, meto el dedito aquí por el medio para que no se peguen los dos, y allí le voy haciendo presión para que pegue allí. Y hago lo mismo al lado de acá. Entonces pego un poquito y nuevamente por acá por el medio y hago presión. Aquí ya no nos queda sino poner la argolla y el ganchito para finalizar esta parte. Metimos nuestro ganchito y ahora vamos a cerrar esta argollita. Listo, así queda nuestro arete, muy bonito, realmente queda muy bonito, un detalle bastante original, económico, ecológico. Bueno, acá tenemos nuestra tercera opción, es un arete también muy bonito. Yo ya tengo adelantado lo que es el aro, el corazoncito ya está forrado, y para eso utilicé una cinta más delgada. Ustedes pueden ver, el terminado queda mucho mejor a comparación del que está acá. Bueno, pues aunque ambos pues tienen como su encanto. Para este arete solamente me hace falta hacer la parte de lo que es el moño. Entonces para hacer este moñito que está acá, que es el mismo de este arete, si ustedes ven es el mismo moño, para hacer este moñito empleamos una cinta de 2 centímetros tipo velo. He recortado 23 centímetros, acá los tengo. Entonces para esto es muy sencillo, simplemente doblamos a la mitad y ahora lo que vamos a hacer es pasamos una punta aquí y la otra para acá y vamos mirando que después de esta punta me quede más o menos 1 centímetro, al igual que acá, 1 centímetro. Entonces allí lo que voy a hacer es, bueno, ya tengo organizado mi moño, ya está organizada la cinta, lo que empiezo a hacer es a recoger y allí le paso la costura con la aguja de hilo, lo cosemos para que nos quede muy bonito. Entonces aquí vamos a coser, vamos uno, para que quede mucho mejor podemos envolverlo con el hilo hacia alrededor, queda más bonito.
cortamos. Una vez ya tenemos el monito así, lo que hacemos es cortar las punticas en diagonal y pasarle calor al borde. Sí. Bueno, y ya nos queda listo. Allí lo único que nos falta hacer es ponerle el centro. Puede ser una perlita como el que tiene nuestro otro arete, se vería muy bonito. Puede ser una estrellita o la figura que ustedes tengan. En este caso yo le voy a poner esta de Hello Kitty, que es la que yo tengo allí lista para este molde y para este arete. Aplicamos la silicona y ponemos nuestro centro, hacemos presión para que pegue. Una vez que ya se haya secado, que ya quede estable, entonces vamos a proceder a pegarlo acá en nuestro arete. Lo pegamos donde terminamos el remate de la cinta, donde terminó, y vamos a poner un poquito de silicona allí para pegar nuestro molde. Y como en el anterior, podemos poner un poquito de silicona acá a los lados para que quede más estable. Acá lo importante es meter el dedito por el medio de las orejitas del moño para que no se pegue la parte de arriba. Es así. Y acá también. Y listo. Así queda nuestro arete. Entonces aquí tenemos 3 opciones muy bonitas para este Día del Amor y la Amistad.